Vemos, bueno, aquí ya se siguen. Bueno, Tania, entonces vamos poniéndola. Estamos listos. Bueno, muchísimas gracias a todos por hacer parte de este seminario especial. Como les venimos contando, hace parte de la serie de seminarios que desde el Semillero de Geoquímica y Geología Regional, pues lideramos. En este caso, seguimos con Tania Palmera, como les había contado, es candidata a doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de AFIT, y el día de hoy nos va a compartir algunas de sus experiencias utilizando pues las herramientas que ha venido contándonos en los seminarios anteriores sobre geoquímica del petróleo y aplicaciones directas en algunas de las cuencas hidrocarburíferas de Colombia. Bueno, Tania, muchas gracias. Y las personas que vayan teniendo alguna pregunta lo pueden ir haciendo en el chat y yo pues le voy transmitiendo las preguntas a Tania. Gracias, María. Buenos días para todos. Bueno, como ya habíamos trabajado en el seminario 2, donde hablamos sobre las técnicas de análisis y específicamente al final les expliqué un poco de qué eran los biomarcadores y cómo podíamos aplicarlos. Entonces, hoy voy a mostrarles un caso de aplicación de análisis de biomarcadores en una de las cuencas de Colombia. Entonces, este estudio hizo parte de mi estudio de maestría y pues también lo estamos trabajando en el doctorado. Y es la caracterización geoquímica para correlación de crudos altamente biodegradados, identificar de esta manera las fases generadoras en una cuenca. Entonces, esta correlación va a ser netamente con biomarcadores. Y biodegradación, pues ya habíamos definido biodegradación como todo el proceso en el que se alteran los hidrocarburos por acción de algunos microorganismos, ya sean bacterias, hongos, arqueas, y se consumen entonces metabólicamente esas fracciones que explicamos en el seminario 2. Entonces, el área de esta investigación es la cuenca Yaricahuán, ¿sí? Estamos hacia la parte noreste, tenemos lo que es acá la cuenca de Llanos. En esta parte tenemos, en el noroeste, tenemos lo que es Valle Superior de Magdalena. Este es el macizo de Garzón. Y nosotros, nuestro estudio se encuentra aquí, en la denominada cuenca Yaricahuán, aunque se denomina también cuenca Caguán, y hacia la zona sur se encontraría la cuenca de Putumayo. Entonces, ¿qué sucede en esta área? Específicamente en este sector. Se tienen unos resumaderos activos, como las foticos que yo les mostraba, en donde esos crudos están en superficie y no se conoce o no se sabe cuál es la formación que está generando esos hidrocarburos. Entonces son crudos altamente biodegradados, son crudos que no fluyen, como la gasolina, no fluyen, son más de tipo como mercochudos, como un chicle. Entonces, ¿qué sucede acá? Que la industria tenía, digamos, el problema de conocer y de saber estos crudos de dónde provenían. Entonces, el objetivo general de nosotros fue establecer el grado de afinidad genética entre esos crudos que teníamos expuestos en superficie, el crudo que están produciendo algunas operadoras en el sector y las arenas con impregnación que veíamos nosotros en afloramiento. ¿Dónde muestreamos nosotros? Bueno, ese es el ejemplo de lo que les mencionaba. De las arenas que estaban con impregnación en afloramiento, como estos, ¿sí? Y de los resumaderos que teníamos activos en superficie. Entonces, ¿dónde se muestreó? Se muestreó en la Serranía de la Macarena, en la zona más norte y en la zona sur. Tomamos muestras también en lo que, bueno, esto es Serranía de la Macarena, en el sector de San José del Guaviare, en el sector de San Vicente del Caguán y hacia la zona sur en límites con la cuenca Putumayo.
¿Qué muestras se tomaron? Las muestras de estas zonitas marcadas fueron muestras de afloramiento, es decir, areniscas con presencia de hidrocarburos. En algunas zonas, como en San Vicente del Caguán, que teníamos algunas operadoras, se tomaron muestras de crudo, igual que en la zona sur. Y también tomamos algunas muestricas de nuestras cuencas aledañas, es decir, de la cuenca Llanos Orientales, de la cuenca Valle Superior del Magdalena y de la cuenca del Putumayo. ¿Por qué y para qué? Como tenemos o queríamos conocer el origen de esos crudos, necesitábamos descartar que estos crudos no vinieran de alguna cuenca aledaña. Como ustedes saben, y de pronto lo verán más adelante, todo esto hacía parte de una cuenca extensional y tuvimos un levantamiento paulatino que nos separó, ¿sí? Cordillera Oriental, su levantamiento nos separó, lo que fue la cuenca de Llanos Orientales, Valle y Medio de Magdalena, y acá tuvimos un levantamiento del macizo de Garzón que nos separó Valle Superior del Magdalena de la cuenca Caguán-Putumayo. Entonces, queríamos saber si de pronto estos crudos eran propios y generados en la cuenca o si en algún momento, antes de que toda esa estructura se levantase, provinieron de Valle Superior, de Llanos o incluso de la parte de Putumayo. En la cuenca tenemos como nuestra principal roca reservorio la formación Mirador, que en la cuenca de Putumayo es la misma o equivalente cronoestratigráfico a la denominada formación Pepino. Y como roca fuente tenemos a la formación Macarena Superior, que en cuencas aledañas se denomina como Villeta o incluso también tenemos a Caballos. ¿Cuál es el problema de la cuenca Caguán? Que no tenemos una exposición tan buena de esta roca fuente como si la tenemos en las cuencas aledañas. ¿Por qué? Porque es una cuenca estructuralmente muy compleja por los levantamientos que ha tenido. Entonces tenemos erosión de esa formación y nos toca ayudarnos con cuencas aledañas en los estudios geoquímicos. Bueno, luego de tomar las muestras, esos tres tipos de muestra que les mencioné, que como vimos también en el seminario 2, una cosa es el crudo que extraemos directamente del pozo, otra cosa es el crudo que sacamos de las arenas que tienen presencia de crudo y otra cosa es el crudo que tenemos en superficie. Entonces, el tratamiento de las muestras, ¿cómo se hizo? El crudo del pozo, como ya vimos, se trató, de pronto sí, se le hace alguna limpieza, pero se trata tal cual como viene. Las arenas con impregnación tiene que hacérseles un proceso de extracción, al igual que los resumaderos activos, porque tiene algunos contaminantes por allí. Entonces, esa extracción, como ya lo vimos, se hace automáticamente mediante un equipo como este, o también podemos hacerlo por un montaje SOSLED, con una temperatura y la inyección de un solvente que se escoge internamente en el laboratorio. Cuando ya logramos nosotros esa extracción, ¿sí? Y tenemos esos maltenos libres, que son esa fracción soluble de los hidrocarburos, nos vamos a nuestro análisis ARA, que era lo que hablábamos el miércoles pasado, donde analizamos saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Los primeros saturados y aromáticos los analizamos por cromatografía de gases, pero como estamos en crudos altamente biodegradados y como les conté, necesitamos romper esa molécula de asfaltenos, que es esa fracción más pesada que tenemos en estos crudos, por eso son tan melcochudos, no fluyen como un chicle. Entonces, cuando rompemos y logramos llegar a a ese crudo que está encapsulado allí, que no ha sido afectado por biodegradación, pues allí esa fracción saturada y aromática la sacamos y la analizamos por cromatografía de gases. Entonces, cuando ya hicimos ese proceso de extracción, sí comenzamos a hacer las correlaciones crudo-crudo en la cuenca para identificar el origen de este crudo. Bueno, entonces lo primero que se hace
cuando estamos haciendo esos análisis es conocer el estado de biodegradación de nuestro crudo. ¿Por qué? Porque en ello sabemos si trabajamos con datos verídicos o si tenemos que irnos a buscar otros mecanismos que nos permitan analizar o interpretar correctamente la información. Al igual que en las técnicas de estudio que yo les mostré, donde se hace una calibración y demás, cuando trabajamos con el crudo, esta sería casi que nuestra calibración, lo que nos permite desechar o no ciertos datos. Entonces, esta tablita que les muestro acá, que fue propuesta por el señor Wenger, fue modificada por Moldovan y por Peter, y nos muestra como el estado de biodegradación de cada uno de los biomarcadores típicos que usamos nosotros en geoquímica de crudos. Entonces tenemos esta serie de nealcanos, que la vemos en los análisis de Will Oil, donde pues miren, esos son los niveles de biodegradación, van en escala de 0 a 10. Ya en un término de 3, ya prácticamente se eliminan, y así sucesivamente con los demás biomarcadores, llegando a que los biomarcadores que podríamos y podemos utilizar cuando tenemos un alto grado de biodegradación van a ser los diasteranos, ¿sí? Toda nuestra serie de noropanos y opanos, y algunos metilfenaltrenos, algunos aromáticos. Entonces, esta es como nuestra guía para saber qué biomarcador podemos usar dependiendo del grado de biodegradación que tenemos en nuestra muestra. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros ese grado de biodegradación? De acuerdo a la ausencia o presencia de estos biomarcadores. Entonces, miremos un ejemplo. Miremos un ejemplito. Esperen un segundo. De lo que haríamos, de cómo identificamos esto. Entonces, este es un ejemplo del índice de opano, que es el más usado, versus la relación de noropano 25. Cuando vemos nosotros en nuestro fragmentograma la presencia del noropano 25, ahorita se los voy a mostrar, ya con eso tenemos un indicador de que estamos ante un crudo con alta biodegradación. Entonces, con las muestras que tomamos en la cuenca Caguán, ¿qué se logró identificar? Que estas 5 muestras que están acá tienen un rango de biodegradación 7-8. Es decir, ya estamos en esta línea. Lo único que nos serviría de allí es el noropano 25 y algunos diasteranos. De acá hacia atrás, ningún dato nos sirve. Que la biodegradación de la zona del Caguán, que es la zona más céntrica, ¿sí? De la Macarena en su zona norte y de algunas cuencas aledañas como las llanos orientales, tienen una biodegradación rango 6-7. Que las muestras de la zona sur, ¿sí? En límites con Putumayo, tienen un rango de biodegradación más bajo. Y que las cuencas aledañas, lo que es Valle Superior del Magdalena y esto es Cuenca Putumayo, tiene una biodegradación casi nula. Estamos en la línea del 0. De acá les quiero mostrar lo siguiente. Esta muestra señalada en amarillo fue una muestra a la que se le hizo un proceso de extracción de hidrocarburos ocluidos. Es decir, se le analizaron sus biomarcadores ocluidos. En este círculo vemos la muestra sin el proceso de extracción, donde tenemos una biodegradación rango 6-7. Cuando rompemos la molécula que es esa fracción más pesada, logramos sacar esos hidrocarburos, ¿sí? Originales que no han sido afectados por biodegradación y lo evidenciamos, ¿sí? Con su nivel de biodegradación en 0. Entonces, fíjense que en esa fracción tan pesada, el crudo que está encapsulado allí no ha sido afectado por ningún proceso y nos da información original y veraz de ese crudo. Tania, Miremos, dame un segundo, porfa, para irle puntualizando algo a los chicos y te devuelves, porfa. Em, Te devuelves al anterior. La importancia, bueno, siempre que planeamos una estrategia a partir de geoquímica,
pues tenemos que generar una forma de validar los datos y saber cuáles de los datos pues se pueden eh, utilizar o cuáles, digamos, son publicables, por decirlo así. En este caso, Tania, el rango de biodegradación haría que ese grupo en rangos 7 y 8 pues se excluyeran en una publicación o cómo sería pues el manejo de esos datos, eh, digamos, o en términos interpretativos, pues, ¿qué haría ese grupo, ese rango de 7-8? Esto, pues, lo traigo a colación es porque con los estudiantes hemos venido hablando mucho de cuando retomamos artículos de otras personas y hacemos un análisis de la información, pues no siempre toda la información que se genera se puede usar para, digamos, o para hacer discusiones o para hacer a veces se tienen que excluir de las publicaciones. Entonces, en ese sentido, estos índices de biodegradación, pues ese grupo 7-8, ¿qué repercusiones tendría para, tanto para la discusión como para una publicación? Eh, bueno, en este caso, ese rango 7-8, lo que hacemos con él es ya no tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son muestras muy biodegradadas de las cuales no vamos a sacar mayor información, a menos que vayamos a hacerles el mismo proceso de ocluidos, ¿sí? Esto se los menciono, como María lo decía, porque a veces observamos unas publicaciones en las cuales no se tiene de pronto la experticia y se analizan los datos con este nivel de biodegradación. Entonces, eh, lo que estamos mostrando es por ejemplo, un ambiente de depositación o estado de madurez termal de nuestra roca fuente erróneo. Entonces, por eso se debe tener mucho cuidado, sobre todo en esta parte de los crudos, con el nivel de biodegradación que tienen nuestras muestras, ¿sí? O de lo contrario, pues estamos diciendo mentiras sobre tanto ambiente, edad y madurez termal de la roca, que en la industria, pues esto cuesta mucho dinero. Ahora, en las publicaciones, cuando son temas de crudos, lo primero que se debe mencionar es el nivel de biodegradación de la muestra con lo que se está trabajando, así como el origen de ese crudo, si es un crudo de pozo, si es un crudo que extrajimos de unas areniscas, cómo fue el proceso de extracción, si fue un crudo de resumadero activo, cómo fue el proceso de extracción y de tratamiento. En un artículo eso es indispensable, mostrar cómo llegamos a ese crudo, cómo lo tratamos y cómo lo analizamos. No sé si respondo la inquietud, María. Totalmente, sí, no, quería llamar la atención es que no siempre podemos usar los datos de todos los artículos, hay que generar algún proceso de validación que nos permita utilizar los datos de otros autores. Entonces, si vemos que hay datos que no son, pues que no fueron tratados de la mejor forma, tenemos alguna duda o tenemos, digamos, si tienen ese grado de biodegradación, pues son datos que no deberían ser tenidos en cuenta. Entonces es como ese llamado a atención en la verificación de los datos cuando hacemos una recopilación secundaria y para tomar decisiones, como lo dice Tania, entonces, ¿qué tan necesario es hacer pues la extracción de ocluidos? ¿Cierto? Si quiero Sí. ya ir un poco más a fondo en la discusión. Bueno, Tania, muchas gracias. Listo, dale. Ahora miremoslo gráficamente. Entonces, esas muestras con alta biodegradación se encuentran en estos punticos. Cuando vamos al mapa, ¿qué nos encontramos y qué llama la atención? Que son muestras que están sobre una zona de fallamiento activo. Este alineamiento, ¿sí?, que tienen los ríos en esta cuenca se deben a un proceso, a una falla presente en el sector. Entonces, las fallas nos permiten la infiltración de aguas meteóricas y las aguas meteóricas traen consigo muchos microorganismos aeróbicos que ayudan a metabolizar ciertas fracciones de los hidrocarburos. Entonces, eso podría ser una razón por la cual esos crudos en esas zonas específicas tienen esa biodegradación tan alta. Bueno,
Ya hacia la zona más norte y hacia la zona más como noroeste y sureste tenemos una biodegradación rango 6-7. Entonces ya puede verse también a procesos de infiltración de aguas o también tenemos en el crudo unos microorganismos aeróbicos que contribuyen en el consumo metabólico, ya no solamente los que ingresan con el agua, sino los que tenemos a cierta profundidad. Entonces, fíjense que aquí ya estamos mezclando la geoquímica con la microbiología y con la geología estructural. Entonces, ninguna ciencia es única para un estudio. Siempre necesitamos trabajar con colegas de otras áreas para entender el comportamiento de ciertas cosas. En este caso, la presencia de los microorganismos, por ejemplo. Y en la zona más sur tenemos una biodegradación rango 5, más bajita. En las cuencas aledañas, las cuencas Valle Superior y lo que es Putumayo tiene una biodegradación casi nula. Y en llanos orientales tiene una biodegradación entre rangos 6 y 7. Bueno, ahora que después de identificar nuestro rango de biodegradación y saber qué datos podíamos usar y qué datos no, y hacerle procesos de ocluido a una muestra, ¿qué identifiqué? La presencia de una mezcla de crudos. Es decir, nuestra roca fuente puede generar hidrocarburos y estos van a migrar en una primera etapa a nuestra roca reservoria. Pero como a nivel de enterramiento, el proceso nunca es el mismo y nosotros seguimos teniendo sedimentos que nos van hundiendo cada vez más nuestra roca fuente y aumentando la temperatura, pues el crudo, la roca puede generar crudo en diferentes etapas y estas van llegando en diferentes tiempos a nuestra roca reservoria. Entonces, ¿cómo identifiqué esto en la cuenca Caguán? Este es un ejemplo de un guloid, de un cromatograma guloid, que nos da evidencia de la presencia de esos isofrenoides, tan conocidos en alcanos, como lo veíamos en la tablita anterior. Ellos son casi que los primeritos en irse cuando tenemos biodegradación. Con rangos de biodegradación 3, ellos ya no deberían estar presentes. Y aún así, con el nivel de biodegradación que nosotros tenemos acá, los vemos en su serie completica. Entonces ya eso nos da evidencia de que tenemos un crudo más reciente que llegó al reservorio y que no está tan afectado por biodegradación. Tenemos la presencia del pristano y el fitano, ¿sí? Que pues ya son parámetros moleculares. Y tenemos digamos, esta curvita que tenemos acá, que es una mezcla compleja no resuelta, que es la que nos da evidencia de ese primer crudo que llegó a nuestra roca reservorio y que está altamente biodegradado. Entonces, con solo este análisis podemos sacar toda esta información, pero no podemos ahondar más, no podemos hablar ni de ambiente de depositación, ni de madurez termal, ni de edad de nuestra roca fuente. ¿Por qué? Porque aunque el pristano y el fitano, ustedes lo van a ver en artículos, está relacionado con el ambiente de depositación de nuestra roca fuente, no lo podemos usar porque está en un ambiente altamente biodegradado, no podemos, lo que saquemos de allí en su presencia y en su relación, no sería algo verídico. Ahora, les muestro esta tablita, solamente es lo mismo que la tablita gráfica que vimos ahorita, sobre la susceptibilidad que tienen ciertas series de esteranos, en este caso, a la biodegradación, siendo más resistentes siempre los diasteranos. Son los que están en presencia en biodegradación rangos 7 y 8. Bueno, ahora gráficamente, esos esteranos, que son estos tres piquitos acá marcados en rojo, ¿sí? Se encuentran en biodegradación. Dado en la misma curva que veíamos en el Guloy, la vamos a ver en cada una de las series cuando tenemos biodegradación. Ahora, ¿qué es lo diferente? La presencia de estos diasteranos. Entonces, ya con ello, podemos decir que tenemos un crudo, puede ser más antiguo, con una madurez un poquito más alta, pero que hasta el momento son datos insuficientes para hablar certeramente sobre ambiente y madurez. Entonces seguimos analizando ahora nuestra serie
Bueno, esto es una comparación. Entonces, este es un crudo, ¿sí? Que nos da evidencia, ¿sí? De una biodegradación, pero de presencia, con estos piquitos tan altos, de un crudo más reciente. Ahora, si miramos este que tenemos acá, también tenemos biodegradación, pero fíjense que ya hay un consumo de estos piquitos, entonces ya el crudo es un crudo más antiguo, un poco más biodegradado con respecto al que estábamos analizando en este cromatograma que se ve con unas intensidades más altas, ¿sí? Eso en cuanto a los esteranos, ¿sí? En el seminario anterior hablábamos de los esteranos y de que cada uno de los biomarcadores tiene un precursor biológico. Para el caso de los esteranos, y sus precursores son eucariotas o procariotas, son células eucariotas o procariotas, y pues nos ayudan a identificar, en el caso de lo que les hablo, de madurez termal, cuando vemos los diasteranos, y cuando observamos los esteranos podemos hablar también de algunas fuentes de materia orgánica. Ahora, podemos mirar el siguiente ejemplito con el cual identificamos la mezcla de un crudo 1 y un crudo 2 en diferentes tiempos, y es el análisis de nuestras series de opanos. Los opanos, ¿sí? A diferencia de los esteranos, tienen un precursor único de microorganismos procariotas, ¿sí? Nos van a permitir distinguir ambientes marinos de ambientes lacustres. Los homopanos, que son estos que vemos acá, el homopano desde el 31 al 35, tienen un precursor que es una bacteria, ¿sí? O microorganismos procariotas, y nos ayuda también a distinguir ambientes de depositación y estados de madurez termal. Y un índice muy usado, que es el moratano o PAN, decrece cuando aumenta la madurez termal. Sin embargo, el moratano se ve afectado muy fácilmente por la biodegradación, entonces toca saberlo usar. En esta serie del ion 191, también vamos a observar, por acá no lo vemos, pero debería estar por acá, la presencia de gamacerano o de oleanano. El gamacerano tiene un precursor protozoario y su abundancia está ligada al alto contenido de oxígeno o ambientes con alta salinidad. Y el oleanano, por su parte, va a estar directamente relacionado con una fuente de materia orgánica terrestre. Es decir, cuando tenemos un crudo con un pico alto de oleanano, nos indica que posiblemente tuvimos un aporte de algunas plantas superiores o material terrestre sobre esa materia orgánica que generó el crudo. Entonces, aquí les hago una comparación del fragmentograma 191 y el fragmentograma 177. El 177 es conocido como la fracción de desmetilados y nos da evidencia de la biodegradación de estas series que tenemos acá. Es decir, si tenemos este fragmentograma completo, ya tenemos una biodegradación sobre todos nuestros opanos, ¿sí? Pero a pesar de ello, fíjense que tenemos unos picos muy altos en la serie de opanos y homopanos. Luego nos dan la evidencia de un crudo más reciente, y esta sería la evidencia de nuestro crudo más antiguo. En la serie de los desmetilados, este circulito que les estoy marcando acá, son los que se denominan terpanos tricíclicos. Ellos son indispensables para definir el ambiente de depositación de nuestra roca fuente y, bueno, y son resistentes a la biodegradación. En esas biodegradaciones tan altas, rango 7 u 8, entonces es un biomarcador que se puede usar de una manera veraz para los análisis, a pesar de tener una alta biodegradación. La serie de opanos y homopanos desmetilados, pues también nos dan la evidencia de ese primer crudo altamente biodegradado, ¿sí? Y acá, este que les estoy señalando es el que les mencionaba como el noropano 25. Es un biomarcador que aparece justo cuando tenemos una alta biodegradación en nuestras muestras. Entonces, así, con este fragmentograma y su comparación con su serie desmetilada, identificamos al crudo más antiguo y al crudo más reciente.
Ahora, les voy a mostrar la comparación de la muestrica que hicimos sin tratamiento de ocluidos y con tratamiento de ocluidos, donde sacamos el crudo original. Entonces, sin tratamiento de ocluidos, el noropano 25 está en su más alta intensidad, porque pues el crudo está altamente biodegradado. Cuando extraemos el crudo, el hidrocarburo ocluido en esa fracción de asfalteno, fíjense que el noropano 25 tiene una mínima intensidad. Ahora, si observamos toda la serie de opanos y homopanos, en el que no tiene tratamiento, está casi consumido, ¿sí? No tienen intensidades altas, ninguno de sus piquitos característicos. Mientras en el que hicimos tratamiento, vemos un opano 30 y unos homopanos que tienen unos picos más altos, una buena intensidad, luego nos representa ese crudo original, es decir, ese primer pulso que llegó a la roca, reservorio. ¿Qué más vemos acá? Sin el tratamiento, los terpanos tricíclicos tienen un pico muy alto, ¿sí? Una afectación. Ahí tendríamos que entrar a mirar cómo está su serie de desmetilados. Y por su parte, en la fracción que obtuvimos de esa extracción, vemos los terpanos tricíclicos con unos picos un poco más normal, que nos dan una buena evidencia del ambiente de depositación de esa roca que generó el crudo que estamos analizando. Y bueno, y en la serie de homopanos que vemos en la muestra sin tratamiento de ocluidos, vamos a ver la serie de homopanos con este comportamiento característico, forma de curva, en forma de curva. Y en nuestro crudo original vamos a ver la ausencia de esos homopanos desmetilados. Mientras que en el crudo con el tratamiento, sin el tratamiento, los opanos van a estar disparados, los terpanos tricíclicos van a estar disparados como acá, y en la muestra que tenemos acá, pues van a estar ausentes. Bueno, ¿eso por qué ocurre? Porque la serie de desmetilados, como les mencionaba, nos va a dar la evidencia única y exclusivamente de los biomarcadores que han sido afectados por biodegradación. Como nosotros ya trajimos y sacamos ese crudito de la cápsula en la que estaba en el asfalteno y es el crudo limpio sin biodegradar, pues no voy a tener esta serie de desmetilados, que era lo que yo esperaba encontrar. Y voy a sacar esta información directa de mi serie 191. ¿Sí? Ahora, el estado de madurez termal. ¿Cómo determinamos el estado de madurez de nuestra roca fuente de acuerdo a los biomarcadores? Entonces, el primer índice, bueno, esto fue un índice que nosotros usamos, que se usa en literatura, pero del cual sacamos información más interesante. Esta letrica C nos demarca las muestras que no utilizamos, que son las de alta biodegradación, ¿sí? Y vimos, con respecto a las demás muestras, que tuvimos una separación en un grupo A y en un grupo B. En el grupo B tenemos todo lo que fueron las muestras de San Vicente del Caguán y de la zona sur en límites con la cuenca Putumayo. Y algo muy chévere que encontramos fue que en el grupo A encontramos todas las muestras, ¿sí? Todas las muestricas de nuestras cuencas aledañas, Valle Superior del Magdalena, Cuenca Llanos Orientales, Cuenca Putumayo, algunas muestricas de la zona más sur, en límite, de la zona más norte en límites con la Serranía de la Macarena, y la muestra de nuestro extracto de ocluido, que está acá. ¿Qué nos muestra esto? Que posiblemente genéticamente ese primer crudo, ¿sí? Ese primer pulso que generó la roca fuente en la cuenca Caguán va a estar más relacionado con mis cuencas aledañas que con el crudo que se está generando actualmente, que sería el segundo pulso que observamos en nuestra roca reservorio. Entonces, aquí ya tenemos una separación genética. Cuando hacemos ese proceso de extracción de ocluidos, estamos mirando ese crudo más antiguo y lo chévere fue que lo pudimos identificar y relacionar con nuestras cuencas aledañas. Tania, una cosita. Señor.
vamos viendo pues que la extracción de ocluidos se convierte en una herramienta muy interesante para entender pues como esa evolución o esas, como esos end members o esos, digamos, estados originales. Pero hiciste pues solo 2 muestras. ¿Le podrías Sí, explicar a los chicos em, la razón por la cual pues uno no solo hace un online. montón? Sí, ¿cuáles son las limitaciones, pues desde lo económico hasta pues hasta la parte metodológica? Contarles un poco sobre eso. Sí, claro. El limitante, primero, es el proceso. Es un proceso muy largo en el cual se cuida ese rompimiento, casi que como cuidar a un microorganismo cuando lo hacen los microbiólogos de que no se le vaya a morir. Entonces acá es cuidarlo de que la molécula se abra bien y poder extraer bien los hidrocarburos. Entonces es un proceso que tarda más de 15 días o un mes dependiendo de qué tan viscoso sea el crudo. Y la limitante económica. Lógicamente, la industria es un análisis muy costoso y la industria no va a invertir tanto dinero solamente para analizar unas 10 muestras o más. Entonces, si el análisis cuesta, por ejemplo, 30, 40 millones, pues no van a invertirle para las 200 muestras que necesitan analizar un proceso tan costoso. Y pues lo que se hace es más bien tomar las muestras y hacer correlaciones con crudos que estén sin biodegradación, porque es más viable y es más económico. Entonces hacen las extracciones del resumadero y de la arenisca, toman crudo de producción que no tenga biodegradación o que sea muy baja y hacen la correlación. ¿Sí? Entonces, lo diferente y lo que queríamos nosotros aportar acá, porque no se sabía, porque no se conocía, porque a pesar de hacer correlaciones, estabas haciendo correlaciones con crudos biodegradados, porque el mismo crudo del pozo que se produce allí en Putumayo, en Caguán, es un crudo muy, muy, muy pesado. Entonces, cualquier correlación que hicieses no te iba a funcionar. Y pues esta fue una solución. Bueno, hagamos unos extractos de algunas muestras específicas para saber cuál es nuestra roca fuente. Y pues aparte de eso, nos encontramos con que, fíjate que tenemos varios pulsos de generación y que uno de ellos, el más antiguo, está ligado con las cuencas aledañas y pues ya entra un componente estructural en el que otros compañeros en su momento entraron también a resolver. Pero entonces es más el tema Muchas de gracias. costos. Sí, a veces a los estudiantes les digo, pues uno quisiera tener una batería de datos completa, ¿cierto? Pero Ah, sí. muchas veces la limitación es económica, también, como lo decías, el procedimiento es tan largo que a veces no amerita hacerlo, solo cuando uno ya tiene como una hipótesis muy, digamos, digamos que solo se necesita eso para poder concluir, pues se busca un proyecto específico en ese sentido. Pero entonces es para que sepan que no siempre pues los artículos tienen que cumplir con todo, digamos, con ir validando todo. Muchas veces quedan preguntas abiertas que son la fuente de los proyectos futuros. En el caso de Tania también, de la maestría al doctorado, pues fue una evolución y salen muchas preguntas a partir de este estudio de maestría. Bueno, gracias, Tania. Sí, sí. Además, María, pues como decías, uno quisiera a veces tener una buena fuente de datos. A veces uno quisiera tomar más y más muestras, pero teníamos acá también la incertidumbre en la toma de muestras porque es una zona muy compleja a nivel sociopolítico. Entonces, solo se podían tomar muestras ciertos días y pues nada, lo que se tomó y lo que no se tomó, pues ahí quedó porque no podíamos hacer más. Entonces, bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces, al separar el grupo A del grupo B, identificamos que genéticamente estas muestras se encontraban ligadas con lo que sería el primer pulso que se generó desde la roca fuente y que migró hacia nuestra roca reservorio, que sería nuestra formación mirador. Y este segundo pulso sería un crudo que se generó directamente en la cuenca Caguán y podemos identificar que teníamos posiblemente una pequeña cocinita en el sector,
¿sí? Entonces, ya tenemos un primer pulso que provino de alguna de las barreras estructurales previo a ese levantamiento de esas barreras y un segundo crudo propio de este sector, ¿sí? Que fue posterior a toda esa complejidad estructural y que nos permitió alcanzar un enterramiento, una historia de enterramiento, tiempo, temperatura óptimo para que la formación Macarena generase un segundo pulso desde sus fases orgánicas. Entonces, ya identificamos en afinidad y en fases orgánicas algunas proveniencias. Ahora, ¿con qué lo complementamos? Entonces, con esos mismos aromáticos, ¿sí? Esa misma relación de los esteroides monoaromáticos, que es el MAS, y de los esteroides triaromáticos, que son los TAS, con un RC. Este RC sería el equivalente a lo que nosotros veíamos en los análisis que se hacen sobre la roca con la reflectancia de vitrinita. Entonces, este equivalente se hace con unos unos llamados metanfenaltrenos, que son de una fracción ya aromática. ¿Qué logramos identificar acá? Bueno, esos metalfenaltrenos, para su uso, hay unas fórmulas específicas con base en el RO que se haya hecho sobre una roca fuente identificada en la cuenca. La cuenca tenía unos análisis muy, muy antiguos con unos ROs y con base en esto se utilizó para saber qué ecuación debíamos usar para los crudos. Entonces, ¿qué se determinó? Que teníamos unas muestras en una zona, ¿sí? En una zona de pico de generación y teníamos otras muestras en el final de ventana de generación. Quiero mostrarles, bueno, aquí está la relación, en las que están en final de ventana de generación, en la cual está la muestra a la que se le hizo el ocluido, que sería nuestro crudo más antiguo, ¿sí? Tendríamos un CRO entre 0,9 y 1,1. Y las que se encuentran en pico de generación que nos permitieron identificar esa cocina propia de la cuenca, se encontrarían en un porcentaje entre 0,65 y 0,9. Y bueno, esta muestrica es una de las que tenía alta biodegradación. Lógicamente, esos datos se eliminan y no se tienen en cuenta. Estas las fórmulas que yo les mencionaba con los metalfenaltrenos y los fenaltrenos. Entonces, si nuestro RM es menor a 1,35, se utiliza esta formulita. O si es mayor a 1,35, se utiliza esta otra formulita. De esta manera podemos graficar. Entonces, ya, bueno, y este es otro fragmentograma, ya no de la serie de saturados, sino de la serie de aromáticos, que también nos permite identificar el nivel de biodegradación. Entonces, fíjense, cuando aumenta el nivel de biodegradación, este es un fenaltreno, metilfenaltreno, va a mostrar un pico diferente, ¿sí? Una menor intensidad en su pico, como lo vemos acá en esta imagencita del lado izquierdo. Tiene una alta intensidad y él va disminuyendo a medida que aumenta su nivel de biodegradación. Bueno, entonces ya definimos la biodegradación que teníamos en el crudo, ya definimos el estado de madurez termal de nuestra roca fuente, que está en pico de generación para la cocina que tenemos en la cuenca y está en final de ventana de generación para el primer pulso que llegó a la cuenca y posiblemente está asociado con las cuencas aledañas. Ahora hablemos del ambiente de depositación de la roca. Entonces, ¿qué biomarcador vamos a usar? Los terpanos tricíclicos. ¿Por qué? Porque son los más resistentes a la biodegradación según las tablitas que veíamos. ¿Eso qué nos permite identificar? Que tenemos unas muestras, una roca fuente, unas facies orgánicas que se depositaron en un ambiente marino de tipo carbonático, ¿sí? Y que hacia la zona del Putumayo tienen mayor influencia siliciclástica. ¿Qué más vemos acá? Bueno, y acá, con los terpanos tricíclicos sacamos toda la información, que estábamos en una roca fuente de origen carbonático y que hacia el Putumayo teníamos una mayor influencia siliciclástica. Ahora, hablemos de la edad de esa roca fuente. Entonces, en la edad utilizamos los dinosteroides triaromáticos,
¿sí? Que es otro parámetro que usamos nosotros en edad. En la cuenca, nosotros identificamos una variación entre 0,39 y 0,50 de esos triaromáticos, que se encuentran en el ion 245 de su fracción aromática. Esos resultados nos permiten identificar mezclas de crudos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su ausencia o su presencia nos da una edad específica, una edad mesozoica, cuando tenemos su presencia, por ejemplo. Entonces, esos dinosteroides triaromáticos, que son, aquí los vemos acá, sus precursores son los dinoflagelados, eh, son generalmente abundantes en rocas de edad mesozoica, pero cuando tenemos unas muestras de edad paleozoica, pues ellos van a estar por debajo de los límites de detección y no los vamos a identificar. Cada vez que veamos presencia de estos dinosteroides, ya sabemos que la edad de nuestra roca debe ser mesozoica. Ahora, mesozoica, ¿en qué etapa? ¿En qué edad? ¿Sí? Entonces, si es cretácica, si es ¿eso cómo lo identificamos? Con otros biomarcadores que nos limitan la edad de nuestra roca fuente. Entonces, la ausencia de los dinosteroides triaromáticos, ese es otro ejemplo, nos da evidencia de una edad prejurásica para la roca fuente. Y en nuestra cuenca nosotros tuvimos un rango entre 0,39 y 0,50. Luego podemos hablar de que es una roca fuente de edad mesozoica. ¿Cómo limitamos ahora esa edad? Bueno, hablábamos del índice de Olanano y del índice del gamacerano, ¿cierto? El oleanano nosotros lo encontramos cuando nuestra roca fuente o las facies orgánicas tuvieron influencia de un ambiente terrígeno, ¿sí? Su presencia va a estar directamente relacionada con las plantas superiores. Entonces, eso nos permite identificar ambientes deltaicos o de influencia marina. Para este caso, el índice de Olanano en la cuenca fue de 0,12. Entonces, pudimos delimitar, ¿sí?, una edad entre el Cretácico inferior y Cretácico superior, que nos indican, según los querógenos y la relación de querógenos, un ambiente marino en plataforma distal con una influencia, aquí no, con una influencia continental. Entonces, ¿qué concluimos de allí? Primero, que teníamos una presencia de una mezcla, bueno, una biodegradación que ya identificamos en 4 rangos, ¿sí? Que teníamos una presencia de mezcla de crudos en nuestras areniscas conglomeráticas de allí, de la formación Mirador. Que tenemos un crudo, 2 pulsos, un pulso más antiguo y un segundo pulso que se generó propiamente en la cuenca, ¿sí? Que la mezcla de esos crudos tiene 2 niveles de madurez. La que se generó propia en la cuenca está en pico de generación y la que se generó posiblemente en alguna cuenca aledaña y llegó a estas areniscas, pues está en final de ventana de generación. Que, eso ya lo dijimos, que nuestra roca fuente es una roca fuente carbonática con un ambiente de depositación en plataforma marina anóxica que tiene una edad mesozoica y la podemos delimitar al Cretácico de acuerdo al índice de Olanano, ¿sí? Entonces, este es un caso de aplicación de lo que vimos en el seminario 2, ¿sí? Y las definiciones que tuvimos en el seminario número 1. Cómo podemos aplicar los biomarcadores a un estudio de geoquímica y pues a las complejidades que nos encontramos en cuencas poco estudiadas en Colombia. Entonces, María, no sé si tienen más preguntas. Sí, yo quiero resaltar es que en el mapa de las cuencas hidrocarburíferas de Colombia, pues hay muchas de ellas que se llaman cuencas frontera. Entonces, los estudios que se hagan en cuencas fronteras, pues como esta que estaba tratando Tania el día de hoy, pues permite ampliar un poco más el horizonte de exploración. Y trabajos de esta filigrana en la que permite llegar a
digamos, a analizar pues esa mezcla de crudos, cómo posiblemente se da la migración, la importancia de la parte estructural, digamos, los procesos de biodegradación, pues ya nos permiten también entender un poco mejor el marco cronoestratigráfico pues de esta cuenca. Por aquí Liz está haciendo una pregunta. Liz, si quieres, no la escribes, sino que la haces directamente. Si quieres, abres el micrófono y preguntas directamente. Bueno, Hola, Tania, Liz. ¿cómo estás? Yo no estuve en los demás semilleros, sí, seminarios, pero quisiera saber cuál es el mejor marcador para ustedes conocer el ambiente sedimentario. O sea, ¿cómo saben que se depositó en plataforma distal y cómo evidencian ese aporte terrígeno que hay allá en esa, pues, tan cerca al talud? Gracias. Bueno, Liz, los triaromáticos, vamos a mostrarles acá esta tablita. Yo les hablaba acá, aquí me aparecen los triaromáticos. No, no me aparecen acá. Pero bueno, les voy a mostrar la de la edad. Estábamos hablando, la fuente. Los terpanos tricíclicos son los biomarcadores más resistentes a la biodegradación, ¿sí? De la fase saturada. Entonces, ellos, a pesar del nivel de biodegradación, nos dan evidencia de ese ambiente de depositación de nuestra roca fuente. Ahora, que hay más biomarcadores, sí, claro, por supuesto, hay más biomarcadores que nos marcan edad, perdón, ambiente. Están, por ejemplo, en la fracción aromática, los esteroides monoaromáticos, que es esa relación más, ¿sí? Que es un diagrama ternario, pero aquí no lo usé porque ya la biodegradación de esa fracción aromática estaba muy alta, entonces nos va a dar una información errónea. Nos quedamos con los terpanos tricíclicos porque a pesar de la biodegradación nos mostraba un dato real. Tu otra pregunta era, ¿cuál? Me decías que cómo seleccionaba yo el biomarcador y tu otra pregunta fue, ¿cuál? ¿Me recuerdas, por favor? ¿Cómo evidencian ese aporte terrígeno? Y me Ah, surgió ok. otra a partir de lo que hablabas de los dinoflagelados. Pues en otros estudios se utilizan los dinoflagelados para conocer la profundidad. En este, ¿ustedes solo lo usan para edad o también lo utilizan para profundidad de depositación? Listo, entonces primero la del ambiente terrígeno lo haces o lo identificas con la presencia del biomarcador de oleanano, ¿sí? Y el oleanano, si hay presencia de él, ya tenemos un aporte de plantas superiores. Y los dinoflagelados los mencioné solamente porque son precursores de los dinosteroides triaromáticos. Entonces, esos dinosteroides nosotros los usamos o lo ligamos como una edad específica para decir, para ponernos en una edad mesozoica o prejurásica cuando hay ausencia de ellos, más no para profundidad, no los he usado para ello, solamente los usamos para definir ese tipo de edad, porque pues su precursor es ese dinosterol que proviene de los dinoflagelados marinos modernos. Por eso nos liga un poquito a la edad. Sí, Gracias. dale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que siempre quedan posibilidades de trabajo conjunto, de trabajo con la UIS, donde se encuentra actualmente Tania. Tenemos algunas muestras que podemos utilizar de ella para hacer trabajos posteriores. Por si alguien sigue interesado pues, en estas temáticas o en algún proyecto relacionado con las cuencas que ya han ido trabajando, pues entonces nos escriben. Eh, Como siempre, mil gracias a Tania por compartir parte de lo que ha venido haciendo durante ya unos 15 años y recuerden pues que ella se encuentra trabajando en el laboratorio de la UIS. Eh, entonces cerramos esta sesión y nos encontramos en el último seminario que es el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Mil gracias a todos. Listo. Vale, buenos días para todos. Chao, María.
Chao, Tania.